Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta, el portal de contenidos de los profesionales de la hostelería impulsado por Heineken España y Fundación Cruzcampo. Muchas gracias por sumaros una vez más a nuestros directos, en los que compartimos las claves y tendencias más útiles para vuestros negocios. Hoy nos acompaña Carmelo Moreno Delgado, jefe de cocina y profesor de nuestro curso superior. Bienvenido, Carmelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nazaret, muy bien. Buenos días. Aquí de vuelta, ¿no? En Aula Abierta otra vez. Aquí de vuelta otra vez. Estupendo, pues deseando escucharte. Os comento también que durante los próximos 30 minutos nos va a hablar sobre el pescado como producto Sí, y después vamos a reservar otros 10, como siempre, para que podamos responder a las preguntas que nos vayan haciendo a través del chat, ¿vale? Los participantes, como siempre, volverán a consultar la sesión siempre que quieran y la pueden descargar también en aulaabierta.es. Así que nada, Carmelo, como siempre, bienvenido y adelante, todo tuyo. muy bien, muchas gracias, Nazaret, por tu presentación. A ti. Y muchas gracias también a Heineken España por mantener viva esta iniciativa. Y dar las gracias también a todas las personas pues, bueno, que están detrás de sus pantallas para ver una nueva sesión de aula abierta, ¿no? Una sesión de aula abierta que, como bien has comentado, pues, bueno, va a tratar de los pescados, del pescado como producto. La intención de esta sesión, pues bueno, es a dar a conocer, como ya hemos dicho, el pescado, conocer los diferentes tipos de pescados que existen. Vamos a hablar también, o vamos a dar unas pautas para saber distinguir sobre el pescado magro, el pescado blanco y saber diferenciar también el pescado azul o pescado graso. Y también vamos a hablar un poco sobre las características del pescado fresco, ¿no? En qué nos tenemos nosotros que fijar. Pues bueno, cuando vamos a comprar pescado todos vamos buscando una calidad y la máxima frescura, ¿no? Pues bueno, vamos a dar unos pasos para tenerlos en cuenta y para saber en qué tenemos que fijarnos, sobre todo a la hora de ir a comprar pescado, ¿no? Como ya sabemos, pues bueno, el pescado es un alimento bastante beneficioso, ¿no? Es un alimento que siempre debemos de incluirlo en nuestra dieta alimenticia, ¿no? Y es que el pescado, pues bueno, es un alimento, pues tiene un bajo componente calórico, por eso digo que es ideal incluirlo en nuestra dieta. El pescado es un alimento fácil de digerir, ¿vale? No pasa como con las carnes, ¿no? Que es algo más difícil de digerir las carnes, ¿no? El pescado quizá pues tenga más facilidad. El pescado contiene también omega 3, ¿vale? Que como ya sabéis, pues bueno, ayuda a reducir el colesterol. Si reducimos el colesterol de alguna manera, pues estamos preveniendo la aparición de ciertas enfermedades, ¿no? Sobre todo las cardiovasculares. En el pescado podemos encontrar también una fuente de vitamina D y vitamina A. El pescado es de fácil digestión. Los pescados, como ya sabemos, pues bueno, hay de muchos tipos y hay muchos pescados que son muy sabrosos, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, con todos estos beneficios, pues bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda su consumo, ¿no? Recomienda que en 2 o 3 veces por semana debemos de consumir pescado. Y no solo pescado, sino que estos pescados debemos de alternarlos, ¿no? Debemos de comer pescado con un aporte proteico y pescados también con un aporte de grasa, ¿no? Porque todo esto de que la grasa del pescado es beneficiosa. Vale, pues antes de meternos en materia, me gustaría, bueno, hacer una introducción, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de la historia del pescado, para que de alguna manera, pues bueno, entendamos con más facilidad que, bueno, a día de hoy el hecho de ir a comprar pescado lo tenemos muy fácil, pero esto no toda la vida no ha sido de esta manera, ¿no? Quizá antes, pues bueno, las personas que vivían cerca de los mares o de los ríos eran las personas que tenían fácil acceso a consumir pescado, ¿no? Todo lo contrario de lo que le pasaba a las personas que vivían en el interior, ¿no? Vamos a hablar de las generalidades sobre los pescados, vamos a hablar de la clasificación de los pescados, del grado de frescor, de las normas de manipulación, de cómo debemos de limpiarlo, ¿vale? A la hora de manipular un pescado ya sabéis que tenemos que someterlos a una limpieza, a un corte, a un racionado. Y por último vamos a hablar del DNI o del etiquetado del pescado. Como ya digo, el pescado, pues bueno, para que haya pescado nosotros tenemos que practicar la pesca, ¿no? La pesca junto con la caza
constituye una de las más antiguas ocupaciones del hombre. Se supone que el hombre prehistórico primero pescó a mano, pescó en aguas remansadas, ¿vale? Y en pequeñas charcas que quedaban entre las rocas de la costa, pues bueno, al retirarse la marea, ¿vale? Después el hombre pues, construiría trampas en los ríos de poco caudal y utilizaría también dardos y flechas para la captura de estos pescados. Más tarde, pues bueno, se elaborarían redes y ganchos o garfios, ¿vale? Que serán los antecedentes a los anzuelos y a las artes de pesca modernas o a las que conocemos hoy día. Con el transcurso del tiempo, pues bueno, mejoramos las técnicas de elaboración y conservación del pescado, ¿vale? Que es bastante importante. A la vez que se idearon otras nuevas como las almadrabas, pues bueno, artes de pesca que sobreviven hasta nuestros días, ¿no? Los romanos pues fueron buenos consumidores y construyeron acuarios cuyos peces estaban cuidados con esmero y dedicación. Sin embargo, fueron los chinos y otros pueblos del lejano oriente, pues bueno, los primeros en practicar una piscina, o sea, una pesca de piscina, una piscicultura, ¿no? Que le podíamos llamar casi industrial. Durante la Edad Media apenas se produjo innovaciones en el aprovechamiento industrial y culinario del pescado. Lo que sí se mejoró, pues bueno, fueron las embarcaciones y las artes de pesca. En nuestro país, hasta bien avanzado el siglo XIX, el estado de los caminos, pues bueno, no era el idóneo, ¿no? Para trasladar el pescado de un lado para otro. Ello motivaba que el transporte pues duraba demasiado y en consecuencia pues se deterioraba este producto, el pescado. Finalmente, pues bueno, llegamos a la situación actual en la que la moderna tecnología de los alimentos, una buena red viaria con medios de transporte rápido y sobre todo la disponibilidad de una adecuada red frigorífica, pues bueno, han posibilitado que en cualquier lugar de la geografía española se comercialice pues bueno, una gran diversidad de especies perfectamente apta para el consumo, ¿no? O sea, el pescado tal y como lo conocemos a día de hoy. Vale. Una vez dicho esto y haber hecho un breve repaso sobre la historia, pues bueno, vamos a hablar sobre las generalidades de los pescados, ¿vale? Hay que saber que los pescados, pues bueno, son animales vertebrados, ¿vale? Compuestos por espinas y que estas espinas, pues son de tamaños variables, que la carne debe de estar tersa y debe ser poco resistente al fuego. El color va a variar, ¿vale? Según la especie, ¿vale? Del pescado con el que estemos trabajando y va desde el blanco translúcido hasta pescado con una carne más oscura. El aspecto de la piel pues, debe ser brillante y puede estar compuesta por escamas de mayor o menor tamaño o directamente que no tengan escamas. Hay pescados que no tienen escamas. Son los menos, pero también los tenemos. Para su captura se emplean diferentes artes como la red, el anzuelo o el arrastre. En todas las especies se dan una estacionalidad. Hay épocas de apogeo en la que es propicio su consumo y otra en la que está vedada su captura y por lo tanto no podemos acceder ni comprar, no debemos, ¿vale? Estos tipos de pescados, ¿vale? Sobre todo cuando están sometidos a una veda. Es uno de los alimentos más valiosos y uno de los productos de la naturaleza que aún no ha sido adulterado, por lo menos los que se encuentran en libertad en mares y en ríos. Vale. Pasaríamos ahora a clasificar los pescados, ¿vale? Y a la hora de clasificar los pescados, nosotros los vamos a clasificar de 4 maneras, ¿vale? Una por el hábitat, ¿vale? El lugar en donde viven. Otra atendiendo a su composición nutritiva. Otra tercera clasificación según la presentación que nosotros nos encontramos el pescado en el mercado cuando vayamos a comprarlo. Y una última clasificación atendiendo a su morfología, ¿de acuerdo? Pues bueno, si nos centramos en el hábitat, ¿vale? Podemos decir que nosotros vamos a encontrarnos pescados de agua dulce, nos vamos a encontrar pescados de agua salada y nos vamos a encontrar pescados de piscifactoría. Se define como hábitat, pues bueno, el medio físico en que se desarrollan los peces durante su vida, hasta el momento en el que son capturados. Atendiendo a este concepto, podemos distinguir, pues bueno, como ya he dicho, pescados de agua dulce, que son aquellos que viven en ríos, en lagos y en arroyos. Suelen ser pescados muy grasos, ¿vale? Y en nuestro país el consumo de este tipo de pescado pues es menor que como puede ser el pescado de agua salada, ¿vale? Podemos citar algunos de estos pescados de agua dulce, como pueden ser la trucha, como puede ser el salmón, como puede ser las percas, los barbos, los lucios, ¿de acuerdo? Y luego pasaríamos a los pescados de agua salada.
Pues bueno, pescados de agua salada se llaman a todos los que nacen, viven y se desarrollan en agua salada, ¿vale? En océanos y en mares, ¿eh? Son los más abundantes y son los que más consumimos nosotros en nuestro país, ¿vale? Pescados de agua salada podemos citar muchísimos. Entre ellos tenemos la merluza, tenemos el lenguado, tenemos la lubina, el mero, el rape, el bonito, boquerones, besugo, sardina, todo lo que nosotros normalmente consumimos. Y luego, atendiendo a su hábitat, pasaríamos al turno de las piscifactorías, ¿vale? Dice, lo que hoy conocemos como piscifactoría, podemos traducirlo como la cría de peces en estanque. En los últimos años, las piscifactorías han experimentado un gran desarrollo y los pescados procedentes de ellas se consumen cada vez en mayor número. Se pueden criar pescados de piscifactoría, o sea, en piscifactoría se pueden criar pescados tanto de agua dulce como de agua salada, ¿de acuerdo? Pasaríamos ahora a la composición nutritiva, otra forma de clasificar los pescados, ¿vale? Para clasificarlos según su composición nutritiva, lo haremos atendiendo al contenido de materia grasa, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a destacar los pescados blancos o también llamados pescados magros, los pescados semigrasos o semiblancos y los pescados grasos también llamados pescados azules, ¿vale? ¿Cuáles son los pescados blancos o pescados magros? Pues bueno, son aquellos en los que su contenido en grasa, ¿vale?, no sobrepasan el 2,5%, ¿vale? Suelen tener una carne blanca, ¿vale?, ligeramente rosado en algunos de ellos, y hay que tener en cuenta que el contenido calórico oscila entre las 70 y 80 kilocalorías por cada 100 gramos de pescado blanco que consumimos, ¿de acuerdo? Ejemplo de pescado blanco, pues bueno, podemos citar la merluza, el rape, el lenguado. Luego pasaríamos a los pescados semigrasos o semiblancos. ¿Cuáles son estos pescados? Pues mira, son los pescados en los que su contenido en grasa es superior al 2,5%, ¿vale?, que eran los blancos, ¿vale?, pero deben de ser inferior al 6% de materia grasa, ¿vale? Su aspecto es similar a los anteriores, o sea, a los pescados blancos, y hay especies de pescados semigrasos que a una edad determinada de su vida, pues bueno, por el contenido de grasa se pueden considerar pescados magros, pero que una vez que esos pescados han adquirido una madurez y se han hecho adultos, ¿vale?, pasan de ese 2,5% de grasa, con lo cual son pescados semigrasos, ¿vale?, o semiblancos también llamados. Y luego pasaríamos a los pescados grasos o pescados azules, ¿vale? ¿Cuáles son esos pescados? Pues mira, son los pescados en los que su contenido grasa supera el 6%, ¿vale?, llegando incluso, como hay algunos pescados, hasta tener un 25% de su peso en materia grasa. Su carne, bueno, pues su carne suele ser de color oscura, ¿vale? Y en cuanto a las calorías, ¿cuántas calorías pueden tener 100 gramos de pescado azul? Pues oscila entre 200 y 250 kilocalorías por cada 100 gramos de pescado, ¿vale? Uno de los pescados grasos que nosotros nos podemos encontrar es la anguila, ¿vale? Antes, cuando me refería a que podíamos encontrar hasta pescado con un 25% de materia grasa, nos referimos a la anguila, ¿de acuerdo? Ejemplo de pescados azules, ¿vale? Como ya sabemos, pues bueno, tenemos al salmón, que es un pescado graso, tenemos al atún, a la sardina, la caballa, el bonito, el pez de espada, ¿de acuerdo? Vale. Y ya que hemos hablado de pescados blancos y de pescados azules, ¿cómo podemos diferenciarlos nosotros? ¿Vale? Pues como veis aquí en el cuadro, nosotros podemos diferenciarlos por la coloración de su piel, ¿vale?, por la cola, por la forma de la cola que tenga el pescado, por la aleta caudal que se llama, y por la capa de agua en donde viven los pescados, ¿vale? Por la coloración, pues la mayoría de los pescados magros, los blancos, tienen una carne blanca, ¿vale? Y una gran parte del pescado graso o pescados azules, su piel, ¿vale?, tienen tonalidades azules, ¿de acuerdo? Como es el caso de un atún, de una sardina, de una anchoa, de un arenque, que si pensamos bien o si nos fijamos cuando tengamos uno, ¿vale?, esa piel, ¿vale?, vamos a ver que claramente tiene tonalidades azules, ¿de acuerdo? Por lo cual es fácil diferenciar
un pescado blanco o un pescado azul, en este caso, por el color de su piel, ¿vale? Por la aleta, ¿vale? Caudal o por la cola, ¿vale? Que nosotros llamamos. Sin que la siguiente regla sea infalible, ¿vale? Podríamos saber cuándo un pescado es blanco o es azul. El pescado sedentario, ¿vale? No necesita acumular grasa para hacer sus viajes, ¿vale? Además, como nada muy poco, no le hace falta tener una aleta caudal fuerte y ahorquillada, como le pasa a los pescados grasos, ¿vale? Los pescados que tienen una aleta ahorquillada son los pescados, bueno, que hacen largos viajes, necesitan esa aleta caudal para practicar natación, ¿vale? Y para hacer largos recorridos. Entonces, los pescados que hacen largos recorridos son los pescados que tienen una acumulación de grasa en su interior, ¿de acuerdo? Los pescados que tienen gran cantidad de grasa en su interior, hemos dicho que son los pescados azules o pescados grasos, ¿vale? De esta forma, podríamos decir con bastante probabilidad que los pescados de cola ahorquillada, ¿vale? Son los pescados azules o pescados grasos, y los pescados que tienen la cola plana y redondeada, ¿vale? Pues son los pescados blancos o pescados magros, ¿de acuerdo? Vale. Pasaríamos también a la capa de agua donde viven para diferenciar a estos pescados, si son azules o pescados grasos. Por regla general, los que nadan cerca de la superficie, ¿vale? Son pescados azules, ¿vale? Por ejemplo, el atún, la sardina, la anchoa, el arenque, son pescados que viven, ¿vale? Cerca de la superficie. La mayoría de los peces que viven en capas de agua cercanas al fondo, al fondo del mar, ¿vale? Son pescados blancos, como la merluza, como el bacalao, y los peces planos, ¿vale? Como es el caso, pues, de un lenguado, de una platija, del gallo, de la jacería, ¿vale? Son pescados que viven en el fondo del mar y son pescados blancos, ¿de acuerdo? Hay alguna excepción a estas dos últimas reglas, ¿vale? ¿Cuál es la excepción? Pues mira, son los pescados anguiliformes, los pescados como la morena, como la anguila, como el congrio, ¿vale? Que tienen una gran proporción de grasa, como ya hemos comentado antes, llegando incluso al 25% de su peso en grasa. Y sin embargo no tienen ni la cola ahorquillada y viven en capas de agua cercanas al fondo, pero como ya digo, son la excepción, ¿de acuerdo? Pasaríamos también a la siguiente manera de clasificar los pescados, que es la presentación en el mercado, ¿vale? A la hora de nosotros ir a comprar los pescados, nos los vamos a encontrar, estos pescados nos los vamos a encontrar de una forma presentada. Esta forma, pues bueno, pueden ser frescas, puede ser que nos encontremos el pescado congelado, nos lo podemos encontrar salado, nos lo podemos encontrar ahumado, desecado o en conserva, ¿de acuerdo? El pescado fresco, pues bueno, creo que esto lo conocemos todos, es el pescado que no sufre ninguna operación de conservación desde su captura, salvo que se le añada algo de hielo para poder mantenerlo. Luego podemos encontrarnos en el mercado también el pescado congelado, ¿vale? Que es el pescado que es sometido a la acción del frío. Podemos encontrarlos enteros o porcionados, pero sí, algo muy importante es que debemos de encontrarlo siempre limpio de vísceras, ¿vale? No se puede congelar un pescado con las vísceras. Podemos encontrarnos también el pescado salado, el pescado que ha sido sometido a la acción prolongada de la sal. La sal extrae el agua del pescado, quedando esta reducida, ¿vale? O sea, mengua, porque se coagulan las proteínas, ¿de acuerdo? Las especies más usuales de pescado sometidas a este proceso, pues bueno, van a ser las arenques, las anchoas, la caballa, el bacalao, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos a los pescados ahumados, que como su propio nombre indica, pues son pescados que están sometidos a la acción del humo. Han sido sometidos a la acción del humo, pues bueno, porque hemos empleado leñas y virutas, ¿vale? A las que se le ha prendido fuego, ¿vale? Y a través de unos dispositivos que se llaman ahumadores, ¿vale? Le proporcionamos el humo a estos pescados, ¿vale? Las especies más usadas, pues bueno, son la trucha y es el salmón, ¿vale? Son los que más estamos nosotros acostumbrados a comerlos ahumados. Luego pasaríamos a los pescados desecados, que son los pescados sometidos a la acción del aire seco para reducir su contenido de agua. Los pescados, una vez eviscerados y cortada la cabeza, son secados al aire, ¿vale? Y el pescado empieza a tomar otra tonalidad, ¿vale? Se
vuelven como algo más amarillo, pero un amarillo muy tenue, un amarillo blanquecino, ¿de acuerdo? Y luego, por último, pasaríamos a las conservas, al pescado en conserva, que son todos aquellos que se presentan envasados en lata o en recipientes de cristal y que normalmente, pues bueno, han sido sometidos a algún tipo de elaboración o de cocinado. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, la última forma de clasificar los pescados es atendiendo a su morfología, ¿vale? Aquí lo que vamos es a diferenciar pescados planos, pescados pisiformes o pescados cilíndricos. Los pescados planos son los pescados con la piel oscura en la parte superior y blanca en la parte inferior, ¿de acuerdo? De estos pescados se extraen cuatro filetes, ¿vale? 2 de la parte inferior y 2 de la parte superior. Ejemplo de pescados planos, pues el lenguado, el gallo, el rodaballo. Luego pasaríamos a los pescados pisiformes, que son pescados más altos que anchos, con una espina central y de forma plana, y de ellos podemos sacar 2 lomos enteros, ¿vale? Para utilizar así, o podemos de esos lomos sacar supremas, medallones e incluso filetes, ¿de acuerdo? Ejemplo de pescados pisiformes, pues las lubinas, las doradas, los besugos, ¿de acuerdo? Y luego pasaríamos a los pescados cilíndricos. Tienen el cuerpo de forma redonda, suelen ser grandes y de ellos sacamos rodajas, lomos y supremas, ¿vale? ¿Cuáles son estos pescados cilíndricos? Pues mira, una merluza, un salmón, un congrio, ¿vale? Son pescados que tienen forma cilíndrica, ¿de acuerdo? Vale. Una vez visto la clasificación de los pescados, pasamos a comentar o vamos a hablar sobre el grado del grado de frescor de los pescados y vamos a hablar sobre las características del pescado fresco, ¿de acuerdo? Desde el momento que un pescado se saca del agua y se produce su muerte, pues bueno, es sometido a unos procesos transformadores producidos por los gémenes, por las enzimas y por las bacterias. Esto se desarrolla en un principio en los órganos, ¿vale? Y una vez que empiezan a deteriorarse esos órganos, pasan a la carne del pescado, dando lugar, pues, ¿a qué? A mal olor, a ablandamiento, a una decoloración del pescado, en definitiva, a un mal aspecto del pescado, ¿de acuerdo? Características y en qué nos debemos nosotros de fijar a la hora de acudir a comprar un pescado fresco. Pues mira, nos debemos de fijar en las agallas, que sean de un color vivo y que estén limpias, ¿vale? Que tengan un rojo intenso. Nos debemos de fijar también en los ojos, ¿vale? Que estos estén saltones, que sean transparentes y que estén limpios. Nos debemos de fijar también en la piel, que no debe de estar dañada, que la piel debe de estar resbaladiza, debe ser suave, que debe de estar brillante y que esa piel debe de estar limpia, que nos dé esa sensación de limpieza. Nos debemos de fijar también en las escamas. Las escamas deben de ser abundantes, deben ser rígidas y bien pegadas al cuerpo, ¿vale? En el momento que vemos que a un pescado se le caen las escamas con facilidad, eso es síntoma de que ese pescado no es fresco o está perdiendo frescura, ¿vale? Nos tenemos que fijar también en las vísceras que no deben de estar magulladas, ¿vale? Y sobre todo que no huelan mal, ¿vale? Que no tengan un olor desagradable. Oler tiene que oler a pescado, tiene que oler a mar o tiene que oler a río, pero sobre todo que no tenga ese olor desagradable, un olor en el que nos indique que empiezan a descomponerse ese pescado o esas vísceras, ¿no? Nos debemos de fijar también en el estómago. El estómago sin vísceras ha de estar totalmente limpio y sin mal olor. Los restos de sangre serán de color rojo vivo. Si es un color rojo apagado o un color rojo mate, eso quiere decir que ese pescado ya tiene tiempo, que esa sangre ya lleva tiempo pegada al estómago del pescado. Nos debemos de fijar también en la espina central, que debe de ser de color transparente, de color similar al de la carne. Y sobre todo también en el olor, que es lo que casi todo el mundo hacemos, ¿no? Cuando nos acercamos a un pescado o queremos saber si ese pescado está en condiciones o no, es acercarnos y olerlo. El olor debe ser un olor agradable, un olor a mar, ¿vale? Para nada un olor intenso, un olor desagradable en el que digamos, este pescado ya lleva días, ya este pescado empieza a tener un olor desagradable. No, el olor tiene que ser agradable, que nos recuerde a mar, ¿de acuerdo? Pues una vez visto las características, vamos a centrarnos ahora en las normas de manipulación, ¿vale? ¿Cómo tenemos que actuar nosotros
a la hora de manipular el pescado. Para mantener las cualidades del pescado hay que seguir unas normas básicas, ¿vale? En su manipulación y en su limpieza, ¿de acuerdo? Los locales, ¿vale? Donde vayamos a trabajar con el pescado y los utensilios que nosotros vayamos a utilizar para manipular y limpiar este pescado deben estar siempre perfectamente en condiciones de limpieza. Todas las operaciones realizadas se harán con la máxima limpieza para asegurar sus cualidades organolépticas y reducir las pérdidas nutritivas. Los desperdicios, ¿vale? Todo lo que son las vísceras, las cabezas de los pescados, ¿vale? Se evacuarán con la mayor rapidez posible, ¿de acuerdo? Y a ser posible, nosotros en la escuela tenemos la costumbre de rápidamente, ¿vale? Evacuar estas vísceras y estas cabezas de pescado si no las vamos a usar. ¿Qué es lo que hacemos? Meterlo en una bolsa, hacerle un nudo y rápidamente llevarlo al cuarto de basura. Un cuarto que está refrigerado y que es el sitio donde nosotros tenemos que echar toda nuestra basura, ¿vale? No es aconsejable o no debemos de estar trabajando con nuestro pescado y que tengamos las vísceras en nuestras zonas de trabajo. Eso lo único que va a contribuir, pues bueno, a que vengan bacterias, a que vengan insectos, y lo más aconsejable es que rápidamente evacuemos estos desperdicios, ¿de acuerdo? La temperatura también, muy importante, la temperatura del lugar de trabajo, que debe ser una temperatura fresca. Se debe de rechazar cualquier género que no reúna las condiciones de frescor adecuado. Esto quiere decir que a la hora de manipular el pescado, si nosotros vemos o detectamos que una de las características anteriores mencionadas en la frescura del pescado no se cumple, pues bueno, estamos en todo nuestro derecho de no recesionar esa mercancía o decirle a nuestro proveedor, oye, esto no me da confianza, no me voy a quedar con él, ¿de acuerdo? Hasta el momento de ser utilizado el pescado, pues debemos mantenerlo en cámara y saber que esta cámara debemos de tenerla programada a unos 2 grados de temperatura y que una vez que ya hemos manipulado el pescado, ya lo hemos limpiado, pues oye, para conservar este pescado lo mejor es tenerlo tapado con presencia de humedad y, como ya he dicho antes, siempre eviscerado, ¿vale? Que no haya restos de víscera, ¿de acuerdo? Pasamos a la limpieza del pescado y entendemos como limpieza y conservación, pues bueno, el tratamiento que damos a un pescado crudo para su mejor conservación y facilidad en su elaboración. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer con los pescados es limpiarlo y para ello pues vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es lavar el pescado, ¿vale? Que no está mal de pasarle un chorro de agua fría. Importante lo del agua fría, ¿vale? No debemos de usar otra temperatura en el agua que no sea agua fría. Y vamos a usar agua fría, pues bueno, pues para limpiar el pescado, porque hay veces que viene con exceso de baba, ¿vale? El exceso de baba al final, oye, pues puede ser peligroso a la hora de manipular el pescado, pues que es bastante resbaladizo y dificulta la manipulación del pescado. Digo que puede ser peligroso porque se nos resbala el pescado si no lo tenemos sujeto con seguridad. El pescado se nos puede caer o incluso nos podemos clavar alguna espina, ¿vale? O sea, por lo tanto, podemos pasarle un poco de agua fría siempre y secarlo muy bien o pasarle un papel, ¿vale? Para quitar el exceso de baba, ¿vale? Después, el siguiente paso sería cortar las aletas, ¿vale? Con unas tijeras adecuadas, unas tijeras de cocina o tijeras de pescado, ¿vale? Así eliminaremos obstáculos para su posterior desescamado, que es lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Una vez que tenemos el pescado limpio, una vez que le hemos quitado las aletas, llega el paso del desescamado o escamado del pescado, ¿vale? Se realiza, lógicamente, pues bueno, para quitar todas las escamas, ¿vale? Nosotros no podemos presentar un pescado a nuestros clientes, pues bueno, con la presencia de escamas. Para realizar el escamado, pues vamos a sujetar el pescado siempre por la cabeza. Yo personalmente lo que hago es coger el pescado por los ojos, ¿vale? Para mí es la forma más segura, ¿vale? Y de sujetar el pescado, una forma, bueno, de tenerlo con seguridad y que no se me resbale.
Y lo que vamos a usar es un instrumento, ¿vale?, adecuado para ello. En este caso vamos a utilizar un desescamador, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues pasar este desescamador desde la cola en dirección hacia la cabeza, provocando que salten todas las escamas, ¿de acuerdo? Una vez que le hemos quitado las escamas al pescado, pues llegará el turno del esviscerado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es quitar las vísceras, o sea, todas las tripas, y quitar las agallas, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, introducimos la punta del cuchillo o unas tijeras, ¿vale?, por el orificio genitourinario, ¿vale?, que corresponde a la final de la cavidad abdominal, al final de la barriga, y cortamos en dirección hacia la cabeza, ¿vale? Sacamos todas las vísceras y luego pasamos a quitar las agallas, ¿de acuerdo? Como ya he comentado antes, lo que tenemos que hacer es evacuarlas estas lo más rápidamente posible. Pasamos a la limpieza del pescado, ¿vale?, bien con un papel o bien, como ya he comentado antes, un poquito de agua fría, ¿vale?, con un caudal fino. No tenemos por qué tener un caudal muy grueso de agua, ¿vale?, pero sí es importante la temperatura, lo vuelvo a repetir, ¿vale?, agua fría. Y luego secarlo muy bien, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho ya todo este procedimiento, lo que tendremos que hacer es guardar el pescado en frío o racionar, ¿vale?, en el caso que lo queramos dejar ya racionado, ¿de acuerdo? Ni que decir tiene que, bueno, con la ayuda de unas pinzas, pues pasaremos luego a desespinar el pescado una vez tengamos los lomos fuera, ¿vale?, y dejarlo en la mejor forma, ¿vale?, para presentarlo al cliente, ¿de acuerdo? Vale. Hablando del racionado, ¿vale?, pues vamos a mencionar algunos cortes, algunos racionados del pescado, y vamos a hablar de los más usados, ¿de acuerdo? El primer corte, ¿vale?, más usual, pues bueno, vamos a nombrar al corte en filete, ¿de acuerdo? Se obtienen de pescados planos, como el lenguado, que se sacan 2 de cada lomo y se presentan limpios y desespinados. O también podemos sacar filetes de grandes pescados, como pueden ser el atún, como puede ser el pez de espada, que sacamos 4 lomos muy grandes, ¿vale?, y que luego estos lomos podemos cortarlos en filetes, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos a otro tipo de corte o racionado, que es el medallón, que se obtiene de los lomos del pescado, con un espesor que oscila entre 1 centímetro o 2 centímetros, tienen forma cilíndrica y se presenta sin piel y sin espina, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos a las rodajas y tranchas, corte referido a los pescados cilíndricos, que consiste en un corte vertical. Este sí que incluye la piel y la espina central, ¿vale? Serían rodajas en el caso de pescados cilíndricos y serían tranchas en el caso de pescados planos, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos a la suprema, ¿vale? La suprema no es más que el lomo desespinado, que podemos encontrarlo con o sin piel. Y luego podríamos encontrar también, o daríamos paso al darnés. ¿Qué es el darnés? El darnés es un tipo de corte, ¿vale?, que se suele obtener de la parte más noble del pescado, ¿de acuerdo? Sería una suprema, o sea, sería la parte centro de la suprema, o sea, sería lo mejor, ¿vale? Podríamos nombrar otros tipos de corte, como serían cortes de grandes piezas, como serían los cortes para hacer brochetas, los cortes que debemos hacer para hacer una zarzuela o los cortes para hacer parrilladas, ¿vale? Al mismo tiempo que cortamos el pescado, debemos obtener los pesos y tamaños adecuados para cada comensal, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Suelen servirse, pues bueno, raciones que oscilan entre los 150, 180 o 200 gramos por persona. En el caso de los filetes y medallones, suelen ponerse 2 por persona, ya que, como hemos visto antes, su peso suele ser de unos 75 gramos cada uno, ¿de acuerdo? Y por último, ¿vale?, me gustaría mostraros también, pues bueno, a la hora de ir a la plaza o de ir al mercado, pues bueno, que nosotros debemos de encontrarnos con el DNI, ¿no?, del pescado, con su etiqueta, ¿vale? La exigencia a la hora de escoger los alimentos, pues bueno, es una característica común en todas las personas, ¿no?, que al final vamos buscando lo mejor para nosotros, para nuestra familia y para nuestros comensales. Por esta razón, ya sabéis que es importantísimo, bueno, pues conocer la procedencia, las características y las condiciones de los alimentos, en especial, pues bueno, de los productos de la pesca, de la acuicultura,
tanto fresco como refrigerado o como cocido, ¿de acuerdo? Por eso, pues bueno, hace ya tiempo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues bueno, creó un distintivo especial para estos productos. Una etiqueta en la que se informa, pues, de todos los datos acerca del origen, la frescura, el calibre, la forma de obtención, ¿no?, el tratamiento que se le ha dado. Y bueno, esto no es más que la mejor garantía, pues bueno, para informarnos y asegurarnos de la calidad y la frescura del pescado que queremos comprar, ¿no? Aquí os muestro, pues bueno, un dibujo de lo que sería una etiqueta tipo, en la que debe de aparecer, pues, el nombre comercial, la procedencia del producto, el tamaño de la pieza en función de su talla y peso, en una escala del 1 al 5, el estado de frescura, ¿vale? Y deben demostrarnos las categorías, si lo que queremos comprar es de categoría extra, de categoría A o de categoría B. Luego, en la parte 5, pues la fecha también, que va relacionada con la categoría de la frescura. Luego, existen también dos formas de obtención del pescado, ¿vale? Deben de informarnos si es de una pesca extractiva o de una acuicultura, o sea, si es de pesca en medio natural, o si por el contrario el pescado que queremos comprar es de acuicultura, si ha sido criado en granja o en piscifactoría. El modo de presentación, si el pescado, bueno, está viscerado, si está fileteado, si está con cabeza. Y finalmente, algo de lo más importante también es el precio, ¿vale? En todo momento nos tienen que informar del precio del pescado al cual nosotros queremos acceder, ¿de acuerdo? Pues con todo esto, hasta aquí hemos llegado, ¿no?, en esta primera parte de la sesión del pescado. Y no sé, Nazaret, si tenemos algo a que aclarar o alguna pregunta que... Sí, Carmelo, nos han llegado algunas preguntas que me gustaría hacerte. Tras tu interesantísima ponencia, por cierto, que hemos aprendido un montón, como siempre. Y te comento, mira, nos preguntan que ¿cómo hago para desalar el bacalao? Que nunca me queda bien. A ver si le podemos orientar un poquito al participante que nos pregunta. Bueno, pues nosotros, yo te puedo comentar cómo lo hago yo y cómo lo hacemos nosotros aquí en la escuela, y que la verdad nos da muy buen resultado, ¿no? El bacalao, como ya he comentado antes, que a la hora de limpiar el pescado, o sea, el hecho de que el pescado entre en contacto con el agua debe ser a una temperatura que esté fría. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar agua fría para desalar el pescado en una proporción de unas 3 o 4 partes de agua por bacalao, ¿vale? La idea es coger un recipiente o una bandeja de estas tipo gastronome, un recipiente que sea la que entre, ¿vale?, sin ningún tipo de problema el bacalao, y aquí ponerle 3 o 4 partes de agua, ¿vale?, en relación a lo que pese nuestro bacalao, ¿de acuerdo? Este recipiente o esta bandeja debemos de meterla en nevera, ¿vale? Como ya digo, el agua debe estar fría y el desalado se tiene que hacer en frío, o sea, se tiene que hacer en el interior de la nevera. Debemos de realizarle 3 cambios al menos de agua, ¿vale? Y que entre cambio y cambio de agua pues haya un tiempo de unas 12 horas aproximadamente, ¿de acuerdo? Y luego también algo importante a la hora de desalar bacalao es que la piel debe de estar para arriba, ¿vale? Porque de esta manera facilita la salida de la sal. Si nosotros, por el contrario, ponemos la piel boca abajo, ¿vale?, lo que vamos a hacer es que la piel actúe, pues bueno, de escudo, ¿vale?, de tapón de alguna manera, y no deje liberar la sal de la carne de nuestro bacalao. Por eso digo, siempre la piel para arriba, y que esa sal que hay dentro del bacalao empiece a salir y se vaya al fondo de nuestro recipiente, ¿vale? Perfecto. Resumimos, 3 partes o 4 partes de agua, ¿vale? Y que este agua lo cambiemos pues cada 12 horas, ¿de acuerdo? ¿Puede poner hielo en el agua, Carmelo? ¿El qué? ¿O no es conveniente ponerle un poco de hielo al agua? Sí, podemos ponerle hielo. Sí, sin ningún tipo de problema. En nevera mejor que fuera, sí, ¿verdad? Sí, siempre en nevera. Perfecto. También nos preguntan sobre el anisakis, que si todos los pescados pueden tener anisakis, y el salmón. Nos dicen que le gusta mucho el salmón, pero que nunca le ha visto el anisakis.
El anisaki, nos podríamos pegar aquí una hora hablando sobre el tema del anisaki. El anisaki, como ya sabemos todos, es un parásito, ¿de acuerdo? Pero que se da en los pescados salvajes, ¿de acuerdo? Los pescados de agua dulce y los pescados de acuicultura no tienen anisaki, ¿vale? Hasta el día de hoy eso es lo que sabemos. Si esta persona que nos comenta que le gusta mucho el salmón y que nunca ha visto salmón, porque ese pescado, pues, ese salmón, pues, oye, probablemente sea de acuicultura, ¿de acuerdo? Puede estar totalmente tranquila que, como ya digo, en los pescados de agua dulce, en los pescados de piscifactoría no se suelen dar anisaki. Perfecto, vamos a ver que tenemos aquí alguna pregunta más. A ver, ¿nos puedes explicar los pasos a seguir para hacer un buen fumet? Pues claro que sí. A ver, voy a comentar lo mismo, ¿no?, que he dicho en la primera pregunta. Te voy a comentar cómo lo hacemos nosotros aquí en la escuela, cómo me gusta a mí también personalmente. Y nosotros cuando vamos a hacer un fumet, lo primero que hacemos es coger o utilizar espinas y cabezas de pescados blancos o pescados de roca, ¿de acuerdo? Nunca utilizamos pescados grasos, ¿vale? Nunca las espinas y las cabezas de los pescados grasos, pues bueno, la verdad que dan un sabor bastante intenso. Quizá a veces nos llega incluso a saturar el paladar, ¿vale? Por la cantidad de grasa que esas cabezas y esas espinas le transmiten a nuestro fumet, ¿no? Entonces, como ya digo, lo primero, utilizar unas buenas espinas y unas buenas cabezas de pescado blanco. Merluza, rape o incluso pescado de roca, que también da muy buen sabor, ¿de acuerdo? En segundo lugar, pues que estas espinas y que esas cabezas, pues bueno, estén bien limpias de sangre, ¿vale? Bien limpias de restos de alguna víscera, ¿vale? Y sobre todo también nosotros lo que hacemos es que a las cabezas de los pescados le quitamos los ojos, ¿vale? Los ojos lo único que va a hacer a nuestro fumet, a nuestros caldos, es proporcionarle un amargor. Al igual que la sangre y las vísceras, lo que hace es enturbiar y manchar nuestro caldo y obviamente proporcionar un sabor que no es el que vamos buscando. Los ojos proporcionan o aportan amargor, ¿vale? Y es algo que no queremos. Por lo tanto, ya digo, cabeza y espina libres de sangre, libres de restos de vísceras y las cabezas sin ojos, ¿vale? Y luego, una vez que ya hemos limpiado nuestras espinas, nuestras cabezas, nos hacemos un fondito de hortaliza, ¿vale? Podéis coger las que más os guste, un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria, un poquito de apio, ¿vale? Y rehogamos todas estas verduras. Le añadimos un poquito de vino blanco, dejamos reducir para evaporar el alcohol de este vino y luego podéis condimentar o podéis aromatizar con alguna hierba aromática, ¿vale? Como puede ser, pues no sé, una hojita de laurel, podéis poner unas bolas de pimienta también, si nos gusta, ¿no?, aportar algo de aroma, si no, pues nada. Y luego, una vez que tengamos hecho nuestro fondo y haya reducido el vino, lo que tenemos que añadir son esas espinas y esas cabezas. Rehogamos un poco, ¿vale? Y luego lo que hacemos es cubrir con agua, ¿vale? Cubrimos con agua y ponemos a máxima potencia hasta que levante el hervor, ¿vale? Al principio empezarán a subir todas esas impurezas y todas esas espumas que, como ya sabéis, no nos interesa. Tendremos que desespumar nuestro fumet, nuestro caldo, y una vez que hemos desespumado, pues tan fácil como dejar hirviendo en un tiempo de 30 o 40 minutos, no más, ¿de acuerdo? Dejarlo más tiempo sería sobrecocer ese caldo, ese fumet, y lo que nos vamos a encontrar o vamos a obtener como resultado final es un sabor, ya digo, demasiado intenso, que incluso, como comentaba antes, puede llegar a saturarnos el paladar, ¿vale? Todos estos fumets, todos estos caldos, al final los vamos a utilizar pues para mojar un arroz, para hacer un guiso marinero, ¿vale? Que ahí vamos a seguir dándole más cocción. Por lo tanto, con 30 o 40 minutos de cocción es suficiente para obtener un buen fumet de pescado.
Perfecto, ha quedado muy claro. Después también nos preguntan sobre la mejor forma de congelar el pescado. A ver, el pescado, si no tenemos más remedio, o sea, si tenemos, hablo desde un punto de vista cuando tenemos pescado fresco y no tenemos más remedio que congelarlo. ¿Por qué? Pues porque no va a tener salida o porque hemos comprado más cantidad de la cuenta o por... El caso es que nos vemos en la obligación de congelarlo, ¿vale? Pues bueno, debemos de seguir también unas pautas y unos pasos para realizar una buena congelación, ¿vale? La idea es no maltratar a ese pescado. Cuidado, que no va a pasar nada porque congelemos el pescado, ¿vale? El pescado va a ser de buena calidad, lo único que sí que debemos de congelarlo en las mejores condiciones, ¿vale? Para poder realizar un buen congelado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que el pescado esté bien limpio, que esté bien seco, ¿vale? Y que no haya presencia de humedad, ¿vale? Ya que cuando nosotros metemos un pescado en el congelador, de alguna manera ese pescado va a coger agua, o sea, va a coger más humedad, ¿de acuerdo? Yo lo que sí que, bueno, el que tenga la posibilidad de ultracongelarlo o meterlo en un abatidor de temperatura, eso sería lo más ideal, ¿vale? Sí que es verdad que en una casa nosotros no tenemos un abatidor de temperatura, por lo menos yo, pero sí que podemos hacerlo de la mejor manera o aligerar ese proceso. ¿De qué manera? Pues, oye, el pescado debemos de ponerlo lo más extendido posible y no amontonarlo. ¿De acuerdo? Si nosotros amontonamos el pescado, al final, el que esté primero, el que esté segundo, se va a congelar antes del que esté al fondo del todo, por lo cual nosotros vamos a tener el pescado bien extendido, bien plano y sin amontonar, ¿vale? Como ya he comentado antes, el pescado cuando se congela, de alguna manera lo que está cogiendo el pescado es absorber agua, está reteniendo agua, ¿vale? Mientras más tiempo tarde el pescado en congelarse, más agua está reteniendo el pescado, ¿vale? Un agua que después la va a soltar, ¿vale? Porque después ese pescado se va a descongelar y cuando se descongele, ¿qué es lo que va a hacer el pescado? Soltar el agua que ha cogido durante la congelación, ¿vale? El pescado, mientras más agua coja y más agua suelte, ¿vale? Las fibras del pescado sufren más, ¿vale? Va a haber una rotura mayor de fibra, ¿vale? Que si congelamos el pescado lo más rápidamente posible, cogiendo la menor cantidad de agua, ¿de acuerdo? El pescado tenemos que congelarlo, como ya creo que he comentado durante la sesión, sin víscera, ¿vale? No podemos congelar el pescado con víscera, ¿vale? El pescado debemos de congelarlo bien tapado, ¿vale? En su papel film, en su bolsa de vacío, pero en la que el pescado no esté en contacto con el aire, ¿vale? Lo que vamos a conseguir, ya digo, es una mala congelación. Pescado que se nos quema, un pescado que coge más cantidad de agua, ¿vale? Y luego también otra cosa que yo siempre lo digo, y es que nos acostumbremos a etiquetar el pescado, ¿vale? Hemos hecho una buena congelación, hemos hecho todos los pasos, pues, oye, para rematar el trabajo lo que debemos de hacer es etiquetar y tener bien identificado el pescado con el nombre y la fecha del día que lo metimos en el congelador, ¿de acuerdo? De esa manera, pues bueno, siempre vamos a tener localizado el pescado a la hora de ir al congelador a buscarlo y sobre todo para tener conciencia o tener la seguridad del día que lo metimos a congelar, ¿de acuerdo? Perfecto, Carmelo. Bueno, pues ya nos estamos quedando sin tiempo, así que nada más que agradecerte pues la sesión, que como te dije antes ha sido muy interesante. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte muy pronto en otra sesión de aula abierta. Daremos una segunda parte del pescado. Ah, genial. Bueno, pues ya la iremos anunciando entonces. Muchísimas gracias, Carmelo. Vale, a ti. Hasta ahora. Hasta Y luego. nada, a todos, hasta aquí la sesión de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y que sea provechosa para vuestros negocios. Podéis consultar las próximas sesiones en aulaabierta.es. Y ahora sí, cuidaos mucho y como siempre nos vemos en los bares. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.